Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y empezamos con las noticias hablando del Atlético de Madrid porque ratificó su buen momento goleando al Eintracht de Frankfurt. Eric. Totalmente, partidazo del Atlético de Madrid ayer. Para los amantes del fútbol yo creo que fue un partido para disfrutar, ya sabes, no solo para los atléticos, como digo, para absolutamente todo el mundo. Encadena 2 manitas seguidas el Atlético de Madrid, 10 goles, en 2 partidos. Es cierto que recibe 3, pero cuando metes 10 poco importa los que recibas, a no ser que sean 11, entonces ahí sí que importa. Como digo, también muy buena racha del Atlético de Madrid en casa, que encarrila varios partidos seguidos ganando. Hay que decir que el partido prácticamente se decide en la primera parte, con los goles de Raspadori, Lenormand y Griezmann al final de la primera parte, como digo, ese gol de Griezmann, que además es su gol 200, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, y ya con mucha diferencia del segundo, como digo, con ese gol 200. Metes el 201, pero se lo anulan, además él se da cuenta, porque prácticamente no lo celebra, porque es un gol que le dan la mano y entra, y él se da cuenta que se lo van a anular, mete ese 201, pero no vale, como digo. Entonces ha sido ahora mismo 200 goles de rojiblanco. En la segunda parte, en el minuto 57, mete el 3-1 el Eintracht de Frankfurt, que prácticamente no compareció en el partido, especialmente en la parte defensiva, pero sí mete ese gol con una desconexión defensiva del Atlético de Madrid, concretamente de Llorente, entre otros, y mete ese 3-1. Después el Atlético de Madrid se vuelve a reactivar con la introducción, por ejemplo, entre otros, de Coque, y acaba metiendo 2 goles más de los pies de Giuliano y Julián Álvarez, que cierran ese 5-1 definitivo, además con una alineación un poco curiosa del Atlético de Madrid, porque vuelve a poner 4 delanteros. Lo habíamos visto contra el Real Madrid, y en esta ocasión lo volvemos a ver, con la inclusión, como digo, de Griezmann y Julián en punta, y en bandas, en una Raspadori y en la otra Giuliano Simeone. Gran victoria del Atlético de Madrid, pero no fue el único que ganó ayer, y no fue el único que metió una manita. Goleada del Real Madrid 0-5 contra el Kairat Almaty en Kazajistán. Triplete de Kylian Mbappé, tantos de Camavinga y también de Brahim Díaz. Mbappé ratifica su gran momento. El delantero francés lleva 13 goles en 9 partidos, 8 de ellos en Liga y 5 en la Champions, siendo máximo goleador en ambas competiciones. Con los goles de ayer, Kylian Mbappé alcanza los 60 goles en la Champions League, entrando en ese club de los jugadores que han anotado 60 goles en Champions, donde están Raúl, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lewandowski, está también Messi, sí, entra en un selecto club de grandes jugadores de la historia de la Champions, y lo que le queda a Kylian Mbappé. Es el segundo jugador más joven en alcanzar esa cifra después de Lionel Messi. Vinicius en redes sociales le ha felicitado subiendo una fotografía con el francés, escribiendo Kiki +3, precisamente haciendo alusión al hat-trick que anotó el francés. Tras los problemas por la banda derecha que tiene el Real Madrid, el lateral terminó siendo Raúl Asensio, dejando a Federico Valverde en el banquillo. El uruguayo, en algún momento, pues dicen algunos periodistas que estuvieron en Almaty, se mostró enfadado, ¿no?, por no haber jugado ningún minuto en ese partido, en esa goleada del Real Madrid, a lo que Xavi Alonso en rueda de prensa le quitó importancia, diciendo que por favor no quiere entrar en ese tipo de discusiones, en ese tipo de polémicas. El Madrid ya piensa en el partido del sábado contra el Villarreal, buscando superar la crisis generada por la derrota en la Liga ante el Atlético de Madrid. Este es Kylian Mbappé hablando de que hay que pasar página. Nunca hay que olvidar, no podemos olvidar lo que ha pasado este weekend, es una otra competición, pero hay que seguir pensando a lo que ha pasado este weekend y trabajar para ser mejor cada día y cada semana, para no pasar otra noche así. En la jornada de ayer hubo más goleadas. El Marsella goleó 4-0 al Ajax, el Inter 3-0 al Slavia Praga y el Bayern Múnich 1-5 al Pafos de Chipre en Chipre. La sorpresa la dio el Galatasaray al derrotar 1-0 al Liverpool en Estambul. Salió lesionado el arquero Alisson Becker. Entró Mamardashvili. Y el Bodo Glimt empató 2-2 contra el Tottenham. Chelsea consiguió su primera victoria en esta Champions contra el Benfica de su exentrenador José Mourinho. 1-0 terminó ganando el Chelsea con un autogol de Richard Ríos, jugador del Benfica, y la Atalanta derrotó 2-1 al Brujas de Bélgica en casa. Y seguimos hablando de Champions porque hoy continúa la jornada 2, juegan 3 equipos españoles. 3 equipos españoles, yo creo que uno de ellos jugando el partido de la jornada, ese Fútbol Club Barcelona PSG en Montjuic. Hay que decir que por parte del Barça hay ciertas bajas, no estarán evidentemente Fermín López ni Gavi, y tampoco estará Ter Stegen, que no ha jugado esta temporada. Parece que Valdés sí que va a llegar, aunque no parece que vaya a ser titular porque arrastra unas molestias durante las últimas semanas. Las bajas del PSG son todavía más sensibles. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Marquinhos
Marquinhos, no llegan. La delantera por excelencia de la pasada temporada y de esta temporada en el PSG no va a estar ninguno de ellos, como digo, ni Dembélé, ni Doué, ni Kvaratskhelia. Marquinhos, capitán, tampoco va a llegar. Los que sí que parece que llegan son Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. La tripleta del centro del campo parece que llega con algunas molestias, pero llegará. No sé si serán todos titulares o no, pero como digo, sí que van a llegar. Comentaremos en esta tertulia de hoy si es el mejor partido que se puede ver en estos momentos en el fútbol europeo. Creo que tiene sus puntos para serlo. Y también, como digo, curiosidades en las eliminaciones. ¿Qué va a jugar arriba en el PSG? ¿Qué va a jugar en el centro del campo? ¿Va a jugar un jugador? ¿Va a jugar otro? Creo que puede ser muy curioso esa previa al partido. En el caso del Athletic Club, que también juega en Dortmund contra el Borussia de Dortmund, y tiene ciertas bajas: Seguiluz, Vesga, Beñat Prados, Berenguer y Nico Williams. Evidentemente también Geray Álvarez, con esa sanción de 10 meses, tampoco va a estar. Y en la delantera pues ya sabemos los problemas que está teniendo, claro. Y encima se le cae Berenguer y Nico Williams, que lleva varias semanas sin jugar, pues todavía peor. Nos vamos a otro partido también, Villarreal-Juventus, también gran partido el día de hoy. En este caso se juega en Villarreal. Gerard Moreno, Juan Foyth, Ayoce Pérez, Logan Costa, Pau Cabanes y Willy Cambuala no estarán para el Villarreal, algunos con molestias que pueden llegar o no. El resto parece que no va a llegar. Veremos quién juega en esa punta. Y en el caso de la Juventus no van a estar ni Bremer ni Turán por molestias, podrían llegar a estar, y tampoco el extremo de la Juventus, Fabio Coixinxao, una de las estrellas de la Juve. Y Bremer su mejor defensa. Bremer, efectivamente, su mejor defensa, así que en ese apartado lo tendrá más fácil el Villarreal. En otros partidos de hoy, se juega a las 6:45 en esa previa. El Unión Saint-Gilloise, que ganó ese primer partido, contra el Newcastle. Karabakh Copenhague, como digo, 6:45. También a las 9, Nápoles Sporting de Lisboa. Mónaco City, muy interesante este partido, a ver si el City pues resurge de sus tenistas del año pasado y consigue seguir venciendo. Como digo, los partidos de los españoles. Y por último, Bayer Leverkusen PSV y Arsenal Olympiacos. Pero esto no es el único fútbol que ha habido estos días, porque ayer la Liga no había terminado, pero hoy sí que ha terminado. Sí, ayer terminó precisamente esa jornada 7 de Liga. Recordemos que se había aplazado el partido entre el Valencia y el Real Oviedo. Pues bueno, el Real Oviedo consigue una histórica remontada contra el Valencia en Mestalla, tras ir perdiendo 1-0 en el minuto 4 de partido con ese gol de Danjuma. Luego, en el minuto 85 comenzó la remontada del Real Oviedo, que anotó 2 goles en solamente un minuto, 85 y en el 86. En el 85 anotó Illich, que terminó siendo expulsado, ojo, en el tiempo de adición, y Salomón Rondón, el delantero venezolano, que terminó dándole la victoria al Real Oviedo en condición de visitante. El Oviedo sale de esta manera de los puestos del descenso, dejando a la Real Sociedad en la casilla 18, a la Real Sociedad en puestos de descenso, algo que pues no lo pensábamos desde el inicio de la temporada. El partido, recordemos que se había aplazado precisamente por esa alerta roja por las lluvias en Valencia, y afirman que no hubo o que no llovió fuertemente en Valencia a partir de las 3 de la tarde, por lo cual el partido se pudo desarrollar sin ningún inconveniente. Y pasamos a hablar de otros deportes, dejamos el fútbol a un lado, porque Carlos Alcaraz nos da otra alegría, Eric Gutiérrez. Sí, efectivamente, otra vez la misma noticia de siempre. Alcaraz gana otro torneo y aquí la traemos. En este caso ha sido en Tokio, el Masters 500 de Tokio, contra Taylor Fritz, número 5 del mundo, el estadounidense. Gana el español 6-4, 6-4, por la vía rápida se lleva la victoria. En estos momentos tiene este año 67 victorias, 10 finales y 8 títulos el señor Carlos Alcaraz, que como digo ha ganado 8 títulos y parece que se va a asegurar el número 1 del mundo. Todavía queda la recta final de los torneos, pero bueno, por lo menos se ve que está manteniendo ese número 1 por ahora. Los torneos que ha ganado, para repasarlo rápidamente: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, Roland Garros, Roma, Monte Carlo y Rotterdam, junto a esa final en Wimbledon. Y lo que le queda. Y lo que le queda al tenista español. Simplemente comentar también que iba a jugar el Masters 1000 de Shanghái y que imagino que por cansancio se ha tenido que bajar de ese Masters 1000 y no lo acabará jugando. Pasamos a otra pelota un poquito más grande en este caso, pasamos al baloncesto porque ayer hubo Euroliga. Pasamos a la pelota naranja, pasamos al baloncesto porque hubo malas noticias para los equipos españoles en el inicio de la Euroliga. El primero en caer fue el Fútbol Club Barcelona en su visita a la Apoel Tel Aviv. Recordemos, equipo israelí que está jugando en Bulgaria, que está jugando en Sofía. Pues bueno, el Barça perdió por 16 puntos. El resultado final fue 103-86. Luego el Baskonia cayó en casa al recibir al Olympiacos. Terminó el partido 96-102, y el Real Madrid cerró la mala jornada con una derrota ante el Virtus por una diferencia de 6 puntos en su visita a Bolonia. El resultado final fue pues precisamente de 74-68, una victoria exactamente de
no fue de 6 puntos la derrota. La derrota fue de 14 puntos. Bueno, sí. queda claro que no está en su mejor momento. Sí. No, de 6 puntos, sí fue de 6 puntos. 74-68. Es que perdieron tantos. Me estaba liando, tantos que yo ya estaba aquí. El Barcelona por 16, por 6 puntos el Real Madrid. Hoy juega precisamente el Valencia, esperemos que no pierda, porque le va a tocar visitar al Asbel Villarbán, al Lyon Villarbán, a las 8 de la tarde para ver si saca la cara por los equipos españoles en la Euroliga. Ahora sí. Llega el momento más esperado de este programa. Vámonos a la tertulia que nos acompaña Gonzalo Sánchez Arjona. Pues en la tertulia tenemos, ya sabes que me gusta decirlo, nuestro rubio de confianza. Lo tenemos aquí para hablar de fútbol de la Champions y vamos a empezar hablando del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Guillo? Pues muy bien, bueno, un partidazo. Creo que el Atleti sigue en la línea que vimos contra el Madrid en el derbi, sigue presionando, jugando muy bien, muy agresivos. Se decía que el Atleti que le faltaba un poco de acierto de cara a portería, porque las ocasiones sí que las estaba teniendo en la Liga. Acertó en el derbi y acertó ayer en la Champions. Creo que se comió al Inter, creo que no tuvo ninguna ocasión, ninguna oportunidad. Y pues tuviste tu razón, que dijiste que era uno de los que más goles recibía, pues lo vimos ayer, pues, se llevó 5, o sea y sí, anularon 1, o sea que bueno, para mí un partido muy completo del Atleti, un gran Atleti, y bueno, pues tiene bastantes bajas, o sea que a ver qué hace el Cholo cuando le vuelvan todos los jugadores. Le pedíamos al Atlético de Madrid que ratificara lo que hizo el fin de semana contra el Real Madrid. Le pedíamos al Atlético de Madrid otra vez ver esos 4 delanteros, porque le funcionó. No fueron los mismos, pero sí. No fueron los mismos, pero el esquema fue prácticamente igual y le funcionó muy bien contra el Real Madrid y ahora vemos que le funciona contra el Eintracht de Frankfurt. Si el Atlético de Madrid sigue jugando así, es candidato a poder enderezar este inicio de temporada que no empezó para nada bien y a poder luchar por títulos importantes esta temporada. Sí, completamente. Concretamente en la Champions, sí. Yo creo que había la sensación de que igual se iba a quedar un poco corto para entrar entre esos 8, pero teniendo en cuenta cómo ha empezado el Chelsea, teniendo en cuenta cómo parece que está reencauzando la situación en el Atlético de Madrid. Como jugó contra el Liverpool, Es que claro, el Liverpool que perdió ayer, pues ya están igual. O sea, me refiero el partido que perdió contra el Liverpool, pues ya lo ha remontado. El Liverpool bueno, está mejor el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid por goles, ahora por la diferencia de goles. Es que el tema de los goles no se le da la importancia, yo creo que con los años se la daremos. Hombre, y el año pasado el Madrid se quedó fuera por los goles, le pudo meter más goles al Salzburgo, no lo hizo. Y no recuerdo qué equipo también se queda fuera de la previa esa, también por los goles, en los últimos puestos de... Puede que fuera el Brujas igual, sí, y puede entró que el fuese el Manchester City o algo así. No sé si fue por el City, pero sé que había, no recuerdo si era el Brujas, el Stuttgart, algún equipo de estos, se queda fuera por los goles. Ayer, yo tengo que decirlo, disfruté como un enano viendo al Atlético de Madrid. O sea, pero desde el minuto 1, esa presión. Yo que le he metido palos a Giuliano Simeone constantemente porque creo que es un jugador que tiene ciertas carencias a nivel técnico, o sea, quiero decir, hablando de dentro del nivel que dentro del nivel, ¿no? Pero es que ayer, o sea, el primer gol lo fabrica él, literalmente, o sea, es una jugada en banda que él se fabrica y durante todo el partido, o sea, al lateral izquierdo del Eintracht, ya fuese el que fuese en principio, al principio Brown, es que lo volvió loco. Esa banda derecha entre Giuliano y Marcos Llorente parecía que la habían cambiado. Y el Cholo Simeone también, que le han caído críticas, le cayeron críticas en su momento, ¿no? Porque anotaba goles y se echaba para atrás, porque sacaba a Julián Álvarez. Tenía una molestia física, es cierto. En momentos clave también, pero es que ahora queda en evidencia que si el Cholo deja a Julián Álvarez, el equipo va a más siempre. Bueno, a ver, es que yo creo que al final tener a tu estrella en el campo siempre es lo mejor. Y es como, por ejemplo, siempre defendí un poco a Vinicius en ese sentido, que cuando no está bien no hay que quitarle, porque es un jugador que aunque no esté jugando bien, en un momento te da un chispazo y te da un jugador y te mete gol. Pues Julián Álvarez igual, aunque esté cansado y tal, tiene que jugar siempre. Yo para destacar, no sé si quería decir algo yo. No, te iba a decir que faltan Cardoso, Almada y Baena, ¿eh? Claro, ahí va a tener... Y Jiménez, pero dentro de ese plano más técnico y de finalización, faltan, pues yo diría que 3 de los jugadores más importantes, o a priori parecía más importantes al inicio de la temporada. Yo creo que, es más, diría que Baena, quitando Julián, parecía que iba a ser el jugador más importante dentro de esa definición. Era el fichaje estrella. Claro, entonces veremos lo que va a hacer. Es que creo que tiene muchas situaciones. Además, Raspadori en izquierda me gustó, porque creo que Raspadori, igual recibiendo de espaldas, no estaba siendo su mejor rol, pero recibiendo de cara, encarando, creo que puede tener un punto ahí. Además, se entendió muy bien con Ruggeri. Yo creo que no va a ser titular, pero bueno. No, pero estoy hablando como recurso. Pero yo sí que quiero poner el foco en 2 nombres.
el partido de Griezmann ayer. Sí, o sea, que sí, hablábamos en el partido contra el Madrid de Coque, que parecía desahuciado y hizo un partidazo. ¿Y Griezmann ayer qué? O sea, es que, para finalizar esto, el tema de con Griezmann ayer es que yo creo que al tener tanto delantero, Griezmann no tiene que jugar tanto de punta y tiene más posibilidades de recibir y pegar un primer toque, que haya más jugadores a los que darle ese primer toque, y dejarlos solos. Y Griezmann brilló ayer. Recordemos cómo Griezmann ha brillado con la selección francesa en los últimos mundiales, jugando un poco más retrasado, ¿no? Casi media punta. Es que yo creo que la posición de Griezmann es media punta. O sea, en verdad, cuando fichó por el Barcelona, que lo dijeron que iba a ser como el tercer delantero, le pusieron de banda y tal. Griezmann no rinde ahí. La posición buena de Griezmann es de media punta. De hecho, se ve en estos partidos porque Griezmann es un jugador que tiene muchísima calidad. O sea, aparte del gol que tiene, la pegada que tiene, es que tiene una visión de juego muy buena. Tiene mucha creatividad. Mucha creatividad. Entonces eso creo que al Atleti le puede venir muy bien porque igual el físico ya no lo tiene. No, el físico no lo tiene. Pero tiene otros jugadores que le aportan ese físico y entonces puede estar un poco más atrás, filtrando, viendo el juego y bueno, obviamente llegando a gol, ¿no? Que ayer metió gol, metió su número 200 con el Atlético de Madrid. Había anotado el 201. Sí. Además un gol que era espectacular, porque la jugada de Juliano, que ya lo destacábamos, era buenísima. También quería destacar otro nombre, Coque, que el Atlético de Madrid tiene 5 minutitos en los que pierde un poco el control del partido y el Cholo dice, hasta aquí, mete a Coque y el partido se acaba. Creo que conforme entra Coque, o justo antes, meten el gol en la Inter de Frankfurt, pero a partir de ahí, o sea, el equipo alemán se diluye y el Atlético de Madrid vuelve a coger fue un espejismo, el hilo del partido. Lo del Inter fue un espejismo. Lo que no fue un espejismo fue el otro partido que se jugó ayer también. Bueno, sí. Lo decíamos aquí, Eric. Sí. Decíamos que el Madrid le tenía que meter 5 goles al Kairat Almaty y que si le metía 5 goles al Kairat Almaty no pasaba absolutamente nada. Es que ese es el tema. A ver, pudieron ser más. Es que era un partido trampa. Si el Madrid no le ganaba por 5 al Kairat Almaty, pues ya hablábamos de ¿qué está pasando aquí? Ya hablábamos, es más, si le ganaba 1-0, si le ganaba 2-0, ya decíamos cómo le cuesta al Madrid este partido. Es increíble, pero bueno, el Madrid termina anotando 5 goles, Kylian Mbappé termina anotando un hat-trick. ¿Cómo está Kylian? Pero lo cierto es que este partido no es una vara de medir para decir el Madrid ya pasó página. No, el Madrid va a pasar página cuando le gane al Barcelona, si es que le gana al Barcelona en el próximo clásico. A ver, yo creo que tiene que el Madrid, jugando poco a poco, olvidarse del derbi. Es un partido, o sea, me refiero al final, que te haya ganado el Atleti es como si te gana el Getafe o si te gana el Sevilla. Es un partido más, son 3 puntos. Duele por cómo fue la derrota y que, bueno, al final un rival directo y los 5 goles. El Madrid tiene que jugar a lo suyo, como lo hizo ayer, que jugó muy bien, para mí jugó muy serio. Es verdad la que segunda parte más que la primera. La primera yo la segunda parte mejor aún, sí. Es verdad que, bueno, no es un rival de el una tema categoría, es que también hay una explicación, ¿no? O sea, tienes a un rival como el Kairat Almaty que se enfrenta por primera vez en su historia. Muchos de estos jugadores contra un equipo como el Real Madrid, obviamente, salen en esos primeros minutos salen fuerte y salen a darlo todo. Y hubo un susto en la primera jugada. Esa estamina, esa energía, después de derrocharla toda en los primeros 5 minutos, se termina bajando y el Real Madrid termina aprovechando. Bueno, pero ya no solo por la energía. Son sorprendentes, Ya no solo por la energía, creo que el Madrid tiene que ir a lo suyo, juegue contra quien juegue, sea un Barcelona, un Real Madrid, o sea, un Getafe, un Sevilla, un Aimati, o sea, creo que tienen que jugar bien siempre, con intensidad, concentrados, que muchas veces el Madrid jugaba concentrado los primeros 50-60 minutos, luego se desconcentraba. No, tienen que hacerlo como lo hicieron, que los cambios que entren, que para mí fueron bastante acertados y jugaron bastante bien también los cambios, que entren enchufados, que vayan cambiando esa mentalidad. Muy bien Camavinga. Muy bien Camavinga, muy bien Brahim, para mí también. Rodrigo lo hizo muy bien, intentó, creo que Rodrigo en los 20 minutos que jugó intentó hacer como un partido entero, porque intentó esto pasa a veces, pero oye, me gusta ver a los jugadores con hambre, me gusta que el Madrid retome esa dinámica de presión, de jugar rápido, de meter goles y poco más. O sea, para mí juega el Madrid bien, un partido poco trámite dentro de lo que cabe de la Champions, pero bueno, yo creo que es el peor equipo para coger confianza creo que viene bien y sobre todo la diferencia de goles para la Champions es lo mejor, lo que yo saco del Madrid. Si queréis terminamos este apartado de tertulia, bueno, y el programa dando un resultado para el día de hoy, para ese Barcelona-PSG, el partido de la jornada, yo creo. No sé qué creéis que va a pasar y cuánto va a quedar el partido. Rápido. Creo que va a ganar el Barcelona 3-2. ¿Y yo? Me lo quitó. 3-2, ¿eh? Sí. Es que creo que Sin son tanto dos equipos muy goleadores. Sí. Y los dos van muy arriba, la línea delantera del Barça. Muy goleadores. El Barcelona va sin Joan García también en el arco. También es verdad, no lo he dicho en las bajas. Yo creo que va a recibir gol. Entonces, bueno, tú dijiste 3-2, yo voy a decir 2-1 ganando el Barcelona. Yo creo que el Barcelona, sinceramente, hay parte del barcelonismo que
yo creo que estaría contento con un empate, fíjate lo que te digo. Pero viendo todas las bajas que lleva el PSG... Sí. No se vale contra Gaffer. No, yo digo que yo creo que el partido creo que va a quedar 2-2, creo que va a haber goles. Creo que, como digo, un 2-2, es cierto que ya... Y sabemos cómo funciona aquí. Nunca. Hemos dicho nosotros dos que ganaba el Barça y ha tenido No, 2-2 para que el Barça es que da gane. igual lo que diga una cosa, da igual, entonces, da igual. Yo creo que va a ser 2-2, pero que va a ser un absoluto partidazo. Lo que va a ser muy bueno va a ser este final, porque mañana hablaremos más de deportes. Y lo que va a ser bueno va a ser mañana el programa. Totalmente, mañana a las 10 estaremos aquí comentando ese partido de Champions y toda la actualidad deportiva. Nos vemos. Deportes en Radio Libertad.